Bienvenidos una vez más a este espacio de El Bolígrafo Rojo. Estamos una vez más transmitiendo desde Santo Domingo, Crisol de la nacionalidad ecuatoriana, Santo Domingo, centro vial del país. Para mí es un gusto estar otra vez frente a ustedes en este espacio de cada domingo a las 21 horas en Saracay Televisión. Como siempre, El Bolígrafo Rojo trayendo los mejores invitados para conversar sobre su trayectoria, su vida y el beneficio que han dejado en esta ciudad, en esta provincia y también en el país. Para mí es un gusto presentar al invitado de hoy. Lo voy a presentar un poco más adelante. Primero reconozco y doy gracias a los auspiciantes que hacen posible este espacio de El Bolígrafo Rojo. Como siempre, Galería Calzado de Autor. Ellos están ubicados en la avenida Río Lelia, a pocos pasos de la Fibeca. Si usted, dama, señorita, señora, quiere lucir única y lucir en cualquier evento, resaltar, no duden en ir a Galería. Galería tienen todas las prendas para dama. Tacones, cinturones, carteras, bolsos, todo para lucir única y resaltar en cualquier evento. No duden en ir a Galería Calzado de Autor del autor Jorge Bishop, este autor, diseñador de Brasil, que tiene un ojo muy peculiar para diseñar prendas para damas y que son de alta calidad. Agradezco también a Gimnasio Panamericano, punto referente en Santo Domingo. Todos conocemos dónde es el Gimnasio Panamericano, en la calle Payatanga y Echandía. Gimnasio Panamericano se llama así porque de este gimnasio han salido muchos campeones panamericanos en la disciplina del taekwondo. Entonces, si usted, padre, desea inscribir a su hijo en alguna actividad, ahora que van a empezar las clases, para que en la tarde los niños tengan actividad y hagan algún deporte, qué mejor que ir al taekwondo. Y también, si usted, padre también y madre, quiere esculpir su cuerpo, quiere tener una buena figura física, no duden en ir al gimnasio. En el segundo piso ahí están las máquinas, un buen ambiente, máquinas nuevas, el instructor, hay bailoterapia, hay crossfit, hay sauna también para que usted pueda disfrutar en el Gimnasio Panamericano. Agradezco también a Club Santo Domingo. Club Santo Domingo FC es una escuela de fútbol y un club deportivo de aquí de Santo Domingo. Ellos entrenan en el Complejo Ramia, tienen una sucursal y también tienen, si es que le queda muy lejos de usted, padre de familia, de llevar a su hijo al Complejo Ramia. El Complejo Ramia, para los que no conocen, es en el bypass de la Quito al Sueño de Bolívar. Ahí está, frente a la Feria de Pelileo, ahí está el Complejo Ramia y donde entrenan Santo Domingo Fútbol Club. Y también tienen otro punto de concentración que es en la vía Quevedo, donde queda el balneario Caribe, que antes, para los que tenemos ya años viviendo aquí, yo desde que nací he vivido aquí, antes se llamaba Caribe River. Recién hace poco fui y resulta que no se llama Caribe River, solo se llama Caribe, balneario Caribe. Entonces ahí donde antes funcionaba el Caribe River, Caribe que se llama ahora, ahí es el segundo punto de entrenamiento de Santo Domingo FC. Y de aquí, y cada semana tienen partidos con otras escuelas y están compitiendo, entonces los niños, jóvenes que entrenan ahí, salen con un buen nivel. Y sin más, entonces doy la bienvenida a este espacio del Bolígrafo Rojo al invitado del día de hoy. Él es conocido por muchos, más que todo los creyentes, y que bueno, yo casi ya no voy a la misa, de hecho ya no voy a la misa. Él es el Monseñor de Santo Domingo, de Santo Domingo de los Áchilas, Monseñor Bertram Vic. Bienvenido. Muchas gracias, Fabián, muchas gracias. Espero que en adelante vuelva de vez en cuando a la misa. Yo de niño iba bastante a la misa. Es que yo me cambié de religión, sigo siendo cristiano, pero ahora ya no soy católico, sino bautista. Entonces, cuando yo era católico todavía, de niño, yo iba todos los domingos a la iglesia parroquial que era abajo de mi casa. Mis papás viven en la Mutualista Benalcázar y dentro de la Mutualista está la iglesia de la Mutualista. Entonces en ese tiempo el padre era el padre Orlando Incapié. Entonces todos los días del colombiano. Correcto. Entonces yo iba donde el padre Orlando cada domingo. Y un día, en las vacaciones del colegio, del 2008, me mandan a mí a estudiar inglés en Estados Unidos, los 2 meses de vacaciones. Yo hasta ahí era católico. Cuando yo estaba allá en Estados Unidos, pues llamaba por teléfono y mi mamá me decía que ya no estaban yendo a la iglesia católica, que estaban yendo a otra iglesia. Y yo me sentía frustrado, decía, ¿cómo? ¿Por qué están yendo a otra iglesia? Pero si hemos siempre sido católicos. Entonces yo llego acá a Santo Domingo y me llevan a otra iglesia. Y yo me sentía incómodo y decía, ¿pero por qué estamos aquí? Yo soy católico. Entonces empecé a ir a esa iglesia
y bueno, ya después fuimos a otra iglesia, incluso ahí fue la Bautista de la Fe. Entonces, bueno, ya nos quedamos en la iglesia Bautista de la Fe, pero yo sigo manteniendo los conceptos cristianos, la Trinidad. Y pues bueno, ahora vamos, y yo siempre estudié yo estudié en el Madre de la Paz, inicié mis primeros pasos en primeros cursos en el Madre de la Paz, que es ahí en la iglesia de la Mutualista, ahí funcionaba la Madre de la Paz. Y después, pero en tercero de básica me movieron al Nazaret. Entonces yo tuve una educación cristiano-católica toda mi vida, hasta que me gradué en el colegio. Yo no iba a la misa del Padre Orlando, pero tenía misa en el colegio los días jueves, en la mañana era la misa, obligatoria para todos los Padre estudiantes. Giovanni. El Padre Giovanni, exactamente. Ya. Incluso en ese tiempo, no sé si ahora, pero en ese tiempo la misa la daba el Padre Pedro, porque Giovanni en ese tiempo no era padre todavía. Cuando yo me gradué del colegio, justo al siguiente año, Giovanni fue sacerdote. Hasta que yo estuve todavía, Giovanni no era padre. De hecho, los que ya tenemos, yo tengo 30 años, y yo de niño, para mí, ahora todos los jóvenes, los que están ahora, le dicen el padre Giovanni. Pero para mí, ahora yo le digo padre Giovanni, pero para mí era Giovanni, porque era de la confianza, porque era joven como nosotros, y no era padre todavía. Entonces ahora sí ya nos referimos a él como padre Giovanni. Bueno, entonces, queremos conocerlo a usted, Monseñor. Disculpen que hablé un poco de mi vida, pero queremos conocerlo a él. Está bien. Monseñor Bertram Wick. ¿Cómo se pronuncia su nombre? Sí, Vic. Está bien, Bertram Vic. Sí. Bertram Vic, ok, Se perfecto. dice cada letra que está en alemán. Ustedes, amigos televidentes, ven aquí, yo tengo una tacita de Suiza, con la bandera de Suiza. Y yo desconocía que Monseñor también ha sido de Suiza, Claro, del país suizo. Entonces Suiza. la taza, perfecto para usted. Monseñor, hablemos de usted, queremos conocerlo. Usted viene de Suiza y llega al Ecuador. ¿Por qué o en qué circunstancias usted siguió el camino del servicio a Dios, la evangelización? ¿Por qué tomar este camino allá en Suiza? ¿Qué fue lo que lo llevó a involucrarse en la vida sacerdotal? Bueno, el encuentro era de niño, tenía los 10, 12 años, nació en mí el deseo de ser misionero. Porque mi padre era campesino, teníamos ganado y frutales, éramos una finca chiquita, 5 niños. ¿Al pie de los Alpes? ¿O no? Sí, pre-Alpes, es una zona así, no puedo decir como Santo Domingo, pero sí, por encima del lago de Constanza, a unos 200 metros encima, pero 15 kilómetros de distancia. Y una zona muy bonita con visión a los Alpes austríacos y parte de Alemania, al otro lado del lago de Constanza, donde nació el primer obispo de Santo Domingo, Monseñor Emilio. Okay. Yo nací unos 80, 100 kilómetros de distancia, pero él era alemán y yo soy suizo. Entonces mi padre tenía un compañero de escuela que aprendió el oficio de panadero y después sintió la vocación de religioso y se hizo religioso como panadero. Se metió el Verbo Divino. Aquí en el Ecuador también hay Verbo Divino. Y ahí lo involucraron no en panadería, sino... Disculpe que lo corte ahí porque quiero entender todo y que la gente también conozca qué es el Verbo Divino. Verbo Divino es una congregación. Ok. Es como jesuitas. Ok, perfecto. O como franciscanos, pero sociedad, SVD, Sociedad del Verbo Divino, una fundación del siglo XIX. Interesante, ok. Y ya tienen 2 santos, sí, hay Verbo Divino en Quito, hay Verbo Divino en Guayaquil. Y entonces este hermano, que nunca no llegó a ser sacerdote, sino era un consagrado, pero un hermano laico, que vivía como un monje celibato, pobreza y obediencia, pero no podía celebrar sacramentos, porque era un laico no, sino un religioso consagrado. Y él mostraba filminas, no teníamos televisor ni nada, de Timor, en el Océano Pacífico, de la pobreza, de la situación de vida, la gente, misioneros. Y esto a mí como muchachito me impresionaba, ya la filmina que tenía 1 metro cuadrado, que no teníamos televisor. Y él me entusiasmó. Y como el Verbo Divino tenía un colegio, un internado para unos 120 chicos en 5 grados, y entonces me facilitó, me invitó y
entre la familia y mi madrina y la abuela colaboraron porque había que pagar una pensión que era $1.800 en aquel tiempo, era un platal Claro. para pobres. Y así comenzó mi deseo. Bueno, a los 15 años me enamoré de una hermana de un compañero cuando vino a visitarle a él y ya. Y me olvidé un poco de ese deseo de ser misionero. Pero a los 24 años un sacerdote me volvió a preguntar, oye, ¿nunca pensaste en hacerte sacerdote? Yo sin pensar mucho dije que no, quizás mis hermanos y yo no. Pero después... Pero usted tenía, tal vez, no sé sacerdote, pero tal vez quería ser abogado, ingeniero, ¿tenía alguna meta en la vida? Sí, quería ser psicólogo y abogado, exactamente. Okay. Pero mi meta era escribir. En ese tiempo de mi vida tenía muchas ganas de escribir experiencias, poesías. ¿En qué año esto juveniles. más o menos? Eso cuando tenía... Bueno, 17, 18 años ya tenía esa tendencia de querer escribir, pero digo, un escritor tiene que ser bueno para poder vivir de lo que produce, porque si no es una profesión de hambre, así es. ¿Cierto? Y por eso quería ser abogado y psicólogo. Dije, bueno, abogado, psicólogo, por ejemplo, en el resort de personal o alguna empresa puedes encontrar un trabajo que te permita vivir y en el tiempo libre tú tratas de vivir tu pasatiempo, escribir. Pero a los 24 años el sacerdote me consultó y dice, ¿tú no piensas ser sacerdote? Y yo, me reí. Pero después, reflexionando la pregunta, dije, sí. Porque él añadió, yo creo que el Señor te llama. Como yo me puse molesto adentro, dije, ¿por qué no de odontólogo? ¿Por qué no arquitecto? Cura, yo cura. Esto es sepultarte vivo. Era mi concepto, porque significa renunciar a tu libertad, renunciar a tener una familia, renunciar a todo lo que Pero usted sentía el llamado. Después sí, yo lo había sentido a los 10, 12 años, Después que me había enamorado, ese enamoramiento pasó también un par de años y ya, y era una cosa de niños en nuestro tiempo, no era como hoy que a los 15 años ya el enamoramiento ya va a la experiencia sexual, eso no era el caso. Y a los 24 años después, 3 días y noches no dormí porque me acordé de todo ello y dije ¿y si tiene razón? Si es verdad. Y acepté el reto, hice un contrato con el Señor. Dije, mira, yo no quiero que tú digas a un cura que yo tengo que... Tú tienes que decírmelo a mí, hacérmelo entender. Y dije, si en 2 años me aclaras el tema, aquí estoy. Y me embarqué después, 2 años, me metí en la comunidad y 2 años tenía luchas y, que salgo, que sí, que... Y me quedé y después, 10 años más tarde, a los 35 años, ya estaba en la comunidad, hemos ido a la universidad, había encontrado vuelta a un sacerdote que conocí, que era de mi cantón, y que trabajaba desde el 72 en Manglar Alto, aquí en la costa, sí, en la costa. Y él había tenido cáncer y estaba muy en peligro de morir. Y él decía, yo me he dado cuenta, si me hubiera muerto, toda la obra social hubiera colapsado, porque él mantenía un colegio grande, tenía muchos programas de construcción de vivienda y había conseguido bombas de ropa para los agricultores, motores y barcas para los pescadores, un montón de inversión social. Porque el cardenal Echeverría, en aquel tiempo arzobispo de Guayaquil, lo había embarcado con esa condición, haz trabajo social. Si no, la gente va a migrar a todo tipo de sectas, decía. Había testigos de Jehová, había un poco de gente que andaba ahí haciendo proselitismo. Y él aceptó este desafío y después cuando nos encontramos me dice, oye... ¿Se encontraron en Suiza? Sí, cuando él le habían quitado la mitad del pulmón, después de la operación lo visité, estaba moribundo.
Yo pensaba que sí iba a entregar la cuchara. Dije, no, ese no va a sobrevivir. Pero sobrevivió y 3 años más tarde, esto era en el 85, 3 años más tarde, el 88, lo visité, me fui al Perú. Mi deseo en fondo era irme a Arequipa a acompañar un peruano en una parroquia que tenía 40.000 gentes y él estaba solo. Y dije, no, yo voy allá para apoyarle. Pero cuando después visité al padre Otmar, me dice, oye, yo creo que el Señor quiere que vengas acá. Y lo medité y 2 años más tarde estaba en Manglar Alto. Siendo todavía laico, porque él me dijo, no te hagas ordenar en Suiza, porque cuando uno se ordena, se incorpora en una diócesis, pertenece a una familia, y ese obispo después te va a pedir obediencia. Y dice, si tú te vas en Suiza, hay escasez de padres también. Y te van a hacer quedar ahí. Te van a decir, bueno, 5 años, quizás 10 te dejamos, pero después vienes aquí. Y eso en fondo no quería estar en Europa. Y usted sí tenía la intención de viajar a otra parte del mundo, ¿no? Sí, América Latina. ¿Por qué el gusto con América Latina? Porque ¿O es el llamado? Tenía un sueño, años, el 79, tenía un sueño. En mi sueño estaba perseguido, era una pesadilla terrible, y de repente, cuando ya no había salida, entramos en un cuarto donde había una imagen de una virgen. Y la Virgen salió de la imagen y me agarró de la mano y el sueño terminó, pero con paz y no conocí la imagen, era la Virgen de Guadalupe. No había conocido la imagen, más tarde lo identifiqué, eso era la Virgen que se me mostró en este sueño, ¿no? Y para mí era llamado América Latina, interpretaba primero, que era Perú, pero al final después Ecuador. Nunca pensaba México, pero aquí América Latina, sí. Ok, vamos a ir a la primera pausa comercial, Monseñor. El tema está muy interesante y me surgen muchas preguntas que quiero hacerle. Vamos a responderlas, se las voy a plantear en el segundo bloque. Y entonces, amigos televidentes, no se despeguen de la pantalla del Bolígrafo Rojo y Saracay Televisión. Volvemos en una breve pausa comercial con el Monseñor Bertrand Vic. Regresamos de la pausa comercial al segundo bloque del Bolígrafo Rojo. Estamos con Monseñor Bertrand Vic hablando acerca de su vida, su trayectoria. En el primer bloque ya nos contó cómo él se ordenó en Europa y luego ya llegó acá a Sudamérica por medio de un colega, un sacerdote que conoció, que trabajaba ya acá en Manglar Alto. Pero entonces continuamos con la historia. Usted ¿en qué momento llega a Manglar Alto? Septiembre de 1990. Hace 35 años. Cuando su compañero, ¿cómo se llamaba el sacerdote que estaba en Manglar Alto? Otmar Steli. Ya, Otmar, ¿falleció o no? Ya falleció y ahí es cuando, hace 5 años. Pero en el momento en el que usted llega a Manglar Alto, entonces, cuando usted llega a Manglar Alto, él se regresó a Europa y usted se quedó a cargo. No, estaban los dos. No, sí, estuvimos los dos. Ah, ok. El trato con el arzobispo, que era Monseñor Juan Larrea Holguín, era que yo iba a venir aquí para Manglar Alto, pero vino como laico. Y él me escuchó, quería hacerme un escrutinio, saber qué tipo de teología, etcétera, y tuvimos unos encuentros. Ah, perdón, entonces usted vino como laico todavía. Como laico. Ah, no estaba ordenado todavía en Europa. Eso para que no pueden decir los obispos allá, ahora regresa, necesitamos, okay, ¿no? Ya, ok, perfecto. Entiendo. Entonces él estaba de acuerdo. Hicimos unos encuentros con el obispo para que me conozca. Y en mayo, el 2 de mayo del 91, me ordenó diácono, el día de hoy. Y después le dije a Monseñor, sí me ordenó porque mi hermana más chiquita se casaba, creo que en junio o julio. Y dije, Monseñor, me encantaría poder sorprender a mi familia, casar a mi hermana, de sorpresa en la boda.
Y me dice, bueno, te vamos a ordenar el 2 de mayo. Me ordenó y ¿Qué ya. tiempo pasó desde que usted entró a la consagración o, o desde que tomó la decisión hasta que fue ordenado? Bueno, eso muchos años tomé la ordenación, la decisión La de decisión, exacto. arriesgarme, de meterme en ese camino en el 78. Ah, entonces Son 12 años. 12 años. 2 años de sí. preparación. Sí, sí. Entonces, la preparación, y nos vamos a desviar un poquito del tema y luego regresamos. La preparación de un sacerdote no necesariamente tiene que durar un tiempo fijo, puede durar más o menos según lo que la persona misma decida o quiera. Sí, generalmente son unos 7 años. Como que alguien va al seminario, hace un preseminario propedéutico y después hace filosofía y teología. Tres años. Y esto es más o menos después, depende si alguien se hace religioso, exigen que tenga una profesión y tiene que terminar algún estudio. Como los jesuitas tienen bastante exigencia de tener una segunda profesión aparte del estudio de teología y ¿Existe alguna fecha tope para consagrarse en la vida? no, de sacerdote? no, eso depende del obispo. Yo ordené un diácono ya que tenía 63 años. Eso es posible. Y en Manglar Alto también estuve con un inspector de escuela que había hecho estudios teológicos, que enviudó y tenía hijos y se hizo sacerdote. Oh, ¿no? sí se puede haber tenido una familia, haber estado casado y ser sacerdote después. Eso, el sacerdote solo se compromete a partir de que se consagra a Dios a vivir el celibato. Pero si tiene hijos y nietos, no, eso no es impedimento. Oh, Para la ok. gente afuera un poco raro, si dice abuelo, ¿cierto? No, Claro. no es mi caso, ¿no? Pero Ajá. sí, esto se puede. Ok, entonces regresemos a la historia de Manglar Alto. Eso, entonces ya sí, vine, el padre me presentó. Bueno, había un episodio muy, digamos, interesante. Yo llegué en septiembre 90 y el 11 de noviembre 90 una imagen de Rosa Mística comenzó a derramar lágrimas de sangre en el santuario Blanca Estrella de la Mar. Y me llamaron, eso comenzó, creo que un sábado por la tarde, y me llamaron también. Y subí al santuario para presenciar eso y de verdad era una cosa impresionante. Había gente ahí que lloraba, las lágrimas bajaron hasta los labios, uno o dos cayeron aquí en las 3 rosas que tiene y se ha hecho después las investigaciones pertinentes, sangre humana, pero mucho más no se ha podido descubrir. Pero era algo que también, digamos, me ha marcado. Yo sabía de estos fenómenos, pero el padre Otmar pidió una señal para saber si toda la obra que comenzaba ya con 7 misioneras jóvenes de la península, si eso era y deseado por Dios, quería una señal. Y para él eso era una cosa bien decisiva. Entonces yo he experimentado eso. El obispo, Monseñor Larrea, vino a visitar el santuario 2 o 3 semanas más tarde, quería ver con sus propios ojos qué hay de esta imagen. Creo que quería que haya una investigación, se sacó radiografías para ver si no hay algún truco, etcétera, descartar eso. Y de esta visita me había visto por primera vez, pero yo no me acerqué, sabía que había venido y me quedé, eso tiene que presentarme primero. Pero 20 años más tarde me dijo un cuencano que estaba también allá, el arzobispo le había preguntado, ¿y quién es ese joven Eddie? Yo no sé, parece un voluntario europeo, no sé exactamente. Y Monseñor Larrea le había dicho, ese tiene ojos de sacerdote. Había dicho, a mí no me dijo nada. Pero cuando después, un mes o más, 2 meses más tarde, el párroco me presentó, era muy amable, muy abierto, muy acogedor y sí. Y ahí hice mis escrutinios y me ordenó de diácono. Trabajé un tiempo, medio año en el santuario y después en la parroquia, que teníamos 14 comunidades y compartíamos el trabajo. Diácono todavía no es sacerdote. Todavía no es sacerdote, okay. No. Hay que ser diácono mínimo medio año y el diácono puede predicar, bautizar, casar, pero no puede confesar ni celebrar misa. Okay. Entonces, en 8 de diciembre, medio año más tarde. Un diácono sí puede casar y bautizar. Sí. Oh, okay. Bautizar en fondo puede cualquier ser humano.
musulmán le puede bautizar. Si dices al musulmán, di la fórmula, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y él lo hace, aunque él ni cree, uno es bautizado. ¿Yo puedo bautizar a alguien Sí, también? sí. Pero entonces, ¿por qué llevan a los sacerdotes a bautizar a los niños? Bueno, porque el sacerdote también lo unge, primero con aceite catecúmenos y después el bautizo con el crisma. Eso la iglesia hace para que no haya ningún obstáculo para que una persona sea bautizada cuando es posible. Como eso es un requisito para salvarse, entonces la iglesia ha quitado cualquier obstáculo. Okay. Había tiempos donde parteras, obstetrices, comadronas, con pipetas bautizaron a un niño que estaba en peligro de morir dentro del seno de la madre, pues pipeta bautizaron niños, ¿no? Una cosa bonita, esa convicción firme de la importancia de este sacramento, ¿no? Sí, y después me quedé en Manglar Alto hasta el 94, 3 años de vicario, y en 94 el mismo arzobispo que me ha ordenado me dice... Larrea. Larrea, no tengo cura en Colonche. Había 2 españoles y uno ya se había ido y el segundo estaba por regresarse a España. Y me dice, uno de ustedes tiene que ir. Y era claro que no era el viejo, el Otmar, sino... Y me fui y me dijeron, será 4 o 6 meses hasta que tengamos otro. Y me dejaron 11 años botado allá. ¿Dónde es Colonche? Colonche es una parroquia de Palmar, no sé si tiene idea, Palmar, Montanita. Ah, ya, sí. Montanita, Palmar, pero es a está media cerca. camino. Yeah. Sí, 30 kilómetros. Yeah. Y comenzaba a instalarme en Colonche y como la parroquia era bien pobre, comenzamos con programas de becas, con construir un centro de pastoral para los catequistas, para formación. Y tenía ahí 20 pueblos a atender, 1000 kilómetros cuadrados, era bastante grande la parroquia. Pero poco a poco me enseñé, era medio desértico, pero me comenzó a encantar. Y las 3 colaboradores más íntimas que ahora están conmigo, ya me acompañan 27 años, son de esa parroquia. Qué bueno. Ahí formamos una comunidad, éramos más. Y todavía hay un colegio ahí que lo estamos acompañando, pero es casi independiente económicamente. Pero, ¿y para hacer obra social, el financiamiento viene del gobierno o de las limosnas o viene de Europa? O... Sí, de Europa. Bueno, aquí intentamos hacer con la sábila, intentamos montar un negocio. Sembramos, una vez teníamos 70 hectáreas de sábila y queríamos... ¿Donadas? No, sembrados. Sí, pero cultivos para exportar a Europa. Ya. Y hace 4 años terminó esto porque la fábrica que nos ha hecho la maquila cerró para transformarse en una empacadora de camarón. Okay. Pero los terrenos donde sembraban, eso era de propiedad de la iglesia. Una parte, sí, una parte hicimos una corporación para tener un stock seguro, porque comenzó como un programa de educación. Dijimos, los padres que decían que faltaban 30 profesores en toda la parroquia. Y dije, yo no soy ministro de Educación, no puedo pagar sueldos así, pero podemos intentar. Si a ustedes les interesa, sembramos sábila, yo les pago 2 años y que después con la sábila pueden pagar un profesor. Y de 16 pueblos, 6 aceptaron y 4 se mantuvieron firmes. Y ese proyecto duraba 3 años. Después había también inconveniente y ahí comenzamos nosotros a desarrollar una línea cosmética propia en Europa con hasta 21 productos teníamos, ¿no? El bálsamo para después de afeitar, champú, rinse, para mujeres, gel reparador y un poco de cosas que copiamos. Un químico suizo vino a enseñar, a desarrollar fórmulas y
y después exportamos y mi hermana y mi cuñado hicieron el reparto de la distribución a Alemania, Austria y Suiza. ¿Y era de aquí, de Ecuador, que mandaban para allá? Sí, pero la fabricación de los productos era igual con Maquila ya. Ah, ok. Era un laboratorio especializado porque necesitas máquinas, etcétera, ya, ¿no? sí. Pero el jugo era de aquí, de Sábila. Y sí, eso ha funcionado hasta el comienzo del... Y estuvo 11 años en Manglar Alto. Ese era Colonche. Ah, perdón, en Colonche, sí. 4 perdón, años en Colonche. Manglar Alto, 11 en Colonche. Y, entonces, a ver, usted llega a Colonche en el 94, ¿fue? Ujú. Y de ahí, 11 años hasta el 2005. Y en el 2005, ahí es cuando llega acá a Santo Domingo, ¿o no? No, ¿Cuándo? no. Después de eso, ¿a dónde se fue? Después de eso vino otro arzobispo. Ya. Juan Larrea ya estaba fuera de servicio, ¿no? A los 75 los obispos tienen que renunciar. Entonces, el arzobispo nuevo, Antonio Arregui, un día me dijo, oye, si la próxima estás aquí, ven a visitarme. Bueno, ya. En Guayaquil. En Guayaquil, y me fue a ese despacho, así, ¿qué me ha de decir? Y él se levanta, coge un mapa y dice, aquí te necesito. Y yo, ¿dónde? Era un mapa de Guayaquil en la periferia. Aquí. Ni idea dónde estaba. Yo años había tenido miedo. Digo, Guayaquil, balas, calor, promiscuidad, ladrones, pensaba. Todo lo malo. Yo tragué 2 veces y dije, ya. Bueno. ¿Y cuándo? Bueno, si puedes venir, cuanto antes. Me fui a casa, dije a la comunidad no puede ser. ¿Y quién le iba a reemplazar en Colonche? No sabía ni él. En todo caso, la comunidad se fue 3 buses, fueron con Radio Santa Elena, fueron al obispado para una entrevista y en directo transmitirlo, ¿no? Y yo no sabía que se había organizado esto y visitaba enfermos y era en la tarde, 3 de la tarde, quería visitar enfermos con el Santísimo y cuando cruzo la plazoleta de Colonche escucho de una bocina, no, dígale al padre que coge sus 4 trapos, no, ya está decidido. Eso es la voz del arzobispo, digo, la voz. Entonces sabía que habían hecho esta movida, pero era decidido y yo no me he resistido. Claro que me costó, porque habíamos originado ese proyecto de la sábila y ya. Pero Dios guiaba las cosas y me tocó ir a Orquídeas. Orquídeas es una parroquia, eso, en el noreste de Guayaquil, y sí, era una iglesia que no tenía espacio, eran 6 manzanas de no sé, de 150 metros o algo, y todo era iglesia, un zaguancito de 1 metro y nada más. Casa parroquial, iglesia, era una sola cosa, chiquita, pero me instalé. Había balaceras a veces afuera, que no sé qué, el anterior párroco tenía una pistola, él cuando era él mismo por la ventana, tan pam, para que se vayan. Y a los 4 o 5 meses me había ambientado. Me gustó, me di cuenta que hay más gente académicamente preparada para catequesis, para cualquier reuniones, para charlas, había doctores, médicos, había abogados, arquitectos, ingenieros que colaboraron en la parroquia, era una cosa bien bonita. Y me dejó 3 años allá el obispo. Al mismo tiempo había que construir una parroquia al lado, San Lucas, porque era en una zona donde el alcalde Nebot en aquel tiempo hizo 14,000 casitas. Y 14,000 casas. 14,000 casas, y yo era el párroco de eso crecía y tenía la parte vieja, había un monasterio de monjas peruanas y les atendía 2 o 3 misas a la semana también a ellas y sí me gustó. 3 años viene el obispo, te necesitan otra parroquia. No, pero monseñor, recién comienzo a conocer a la gente, ¿y cómo va a sacar? No, pues que mire, que aquí no puedo poner un africano, no puedo poner aquí un cualquiera,
y me puso en una parroquia media alta. Y dije, no, yo no, estoy con académicos, con intelectuales, yo no, eso no es mi zapatería. No, vente nomás. Y me quedé allá, primero gran malestar, la gente me boicoteaba, porque el anterior párroco, que era muy querido por todo el mundo, 23 años en la parroquia, y cuando vine había poca gente que me recibió. 200, pero de mi parroquia vinieron 300 para llenar la iglesia, ¿no? Y dentro de un año había paz en la parroquia. Comencé con la adoración del Santísimo y sí, hicimos una bonita pastoral y a los 3 años, y pensaba, ahora voy a aguantar hasta que Arregui tiene que salir. A los 3 años me dice, te necesito en Santa Elena. Y porque recién 3 años estoy aquí. Y dice, no, yo necesito Santa Elena. Y no sabía, porque él me estaba preparando para ser candidato para obispo. Eso, un candidato nunca se entera cuando un obispo lo pones en una terna, ¿no? ¿Pero sospechaba usted eso, tal vez? No, jamás. O sea, ¿usted pensaba que lo hacía por molestarlo? ¿O por...? Y bueno, el que estaba fue nombrado obispo auxiliar de Puerto Viejo. Yeah. Y dice, yo necesito allá uno, y tú conoces, como yo estaba de esta zona, Golonche está en esta vicaría. Entonces no está pensando mal, nada malo, no piensa, bueno, que no tiene nadie más, ya, bueno, ¿qué? Y eso solo 1 año y medio. Después ya vino el nombramiento de obispo auxiliar de Guayaquil. Y como obispo, yo desde Santa Elena ya vine aquí a Colonche porque había muerto Monseñor Wilson en el 2012. Monseñor Wilson Moncayo. Eso. Y después vino Monseñor Terrán como administrador apostólico. Y él me llama en enero del 2013. Dice, oye, yo necesito un ecónomo. Digo, yo no soy experto en cálculos ni nada. No, pero que sí. Digo, oh, no, además, no. Y llamé al arzobispo y dice que Monseñor Julio me pide eso. Digo, ¿y qué dice? No, sí, ayúdele a ese, ya es un veterano, ayúdele. Julio Terán. Sí, ayúdele en la economía. Digo, y que dejo votado la península como vicario episcopal. No, tienes que hacer las 2 cosas. Digo, las 2 cosas son 400 kilómetros. Bueno, consíguete un chofer, digo. Y me dijeron que Santo Domingo estaba económicamente mal. Y dije, ¿cómo que está mal? Y voy todavía a un chofer. No, pues sí. Y después sí acepté, vine y estaba 3 años prácticamente como ecónomo aquí. Y conocí un poco, pero nunca pensaba que iba a ser obispo porque no busqué la cercanía, el conocimiento. O sea, hasta ese momento todavía no era obispo. No era obispo. La primera parte, 1 año y medio, después me hicieron obispo y me dijeron, Julio dice, pero vente, sin embargo, de Guayaquil es más cerca, claro. Ah, ya, ok. Vente aquí, pero ya no cada semana, sino vine 1 semana por mes por allá. Y así fue la cosa. Y a los 3 años, o al 1 año y medio de obispo auxiliar de Guayaquil, vino el llamado obispo de Santo Domingo. ¿Quién da la orden? Eso es del nuncio, porque el nombramiento, eso viene del Papa. Oh, el Papa da el nombramiento. Eso era una de las primeras cosas de Francisca, Papa Francisco, en 2013. Me llegó, me ordenaron el 30 de noviembre, me ordenaron obispo, y 2 meses antes me enteré de que me llamó a ser obispo de... ¿Cuál es la diferencia entre un obispo y un arzobispo? Bueno, sí, es arzobispo, por ejemplo, Puerto Viejo, Guayaquil, Quito y Cuenca son arzobispados. Un arzobispo tiene una diócesis sufragánea que está un poco subordinada. Eso es lo único, y entonces es un título algo más de peso. Es como, no sé si... también preste, archipreste, hay, uno dice archi o arqui, depende, ¿no? Pero, ¿Y los monseñores? Monseñor también es un título honorífico.
monseñor, son sacerdotes, monseñores, ¿no? Pero todo obispo es monseñor, pero no todo monseñor es obispo. A ver, todo obispo es monseñor, Ya, pero no todo monseñor es obispo. es obispo, eso. Ok, o sea, puede haber un obispo que sea sacerdote sin ser obispo. Obispo no. A ver, perdón, monseñor. Un monseñor que puede ser Exacto, sacerdote, exacto. no obispo. Por aquí, por ejemplo, aquí decían a Monseñor Vicente Pérez, que era vicario general durante 10 años, creo que le han dado el título de Monseñor Vicente. O sea, entonces un monseñor es un sacerdote u obispo que se encarga de cierto territorio, cierta... El monseñor no tiene que ser, puede ser uno de la curia que tiene, por ejemplo, el vicario judicial, el tribunal eclesiástico puede ser el presidente que sea monseñor, o el vicario general, etcétera. Puede que tenga una función territorial o si solo una función así específica como el vicario judicial, ¿no? Que tiene que ocuparse de todo lo que es tribunales. Y entonces usted llega a Santo Domingo en el 2013, noviembre del 2013 me dice, ¿no? En noviembre de 2013 fui ordenado. Yo, ya. y en ese tiempo ya vine como icónomo. Sí. Pero la posesión como obispo era en el 2015, hace 10 años. Voy a cumplir este mes, voy a cumplir 10 años que me aguantan. Ok. Ahora, antes de ir a eso, tengo otra pregunta y vamos a dejar la parte de Santo Domingo, el trabajo de Santo Domingo, para el tercer bloque. Para finalizar el segundo bloque, quiero que me cuente acerca de los temas que habíamos hablado cuando le dije que le quería para esa entrevista. Era cuáles son o qué tipos de, por ejemplo, tipos de órdenes sacerdotales son jesuitas, franciscanos. Órdenes religiosas. Órdenes religiosas, ok. ¿Cuántas hay y cuáles son las diferencias? ¿Y cuántas hay? ¿Hay muchas? Hay alguno que hay un chiste que dice ni el Espíritu Santo sabe cuántas órdenes religiosas femeninas hay. Pero hay muchos, por eso tendría que consultar. Pero yo lo que más he escuchado, siempre se escucha, son jesuitas y franciscanos. No, creo que por ejemplo, aquí en Santo Domingo están los josefinos. Josefinos, ya. Soñando con el cambio, el padre Sereno Cozza. Están los escolapios que están tienen el colegio ahí cerca de la 15 de diciembre. Ya. Y están los cabanis. Ah, eso es otra. Es otra. Ya. Están los oblatos que están en el Bombolí y en Sagrados Corazones. Están los Sagrados Corazones de la Concordia. Eso es el mismo orden como el padre Damián de Feuchter, San Damián de Feuchter, el sacerdote de Molokai. ¿Maristas también es una? Maristas. Sí, pero esos no tenemos aquí. Ah, ok. Maristas no, pero tenemos los... no, mentira, claro, tenemos las maristas que están tienen un colegio. ¿El Pío XII? Sí, y también tienen un colegio en Julio Moreno que han acogido del colegio que se llama Pierina Bruncoleri, que era de un hermano de un sacerdote italiano que han montado este colegio. Y después hay congregaciones femeninas, ¿no? ¿Y cuál es, o qué se diferencia de cada una, o qué función tienen cada una? Bueno, todos tienen la función de instaurar el reino de Dios, pero tienen carismas específicos. Por ejemplo, carismas los diferencian. Esos son diferentes, ¿no? Por ejemplo, eso es cabanis y escolapios que se ocupan particularmente de la juventud, más bien de la juventud. No tienen ancianatos, sino de la juventud. Otros, como San Juan de Dios, se ocupan de los enfermos. Esos hay solo en Quito, aquí no hay. Y otros, eso de las enseñanzas, de la enseñanza hay muchos, como los dominicos, jesuitas, son de enseñanza, también de ciencia. Y hay otros que son, por ejemplo, el carisma de los franciscanos de la pobreza. Okay. Todos están prometiendo vivir la pobreza, todas las órdenes religiosas, no hay ninguno. Lo que no hacemos los sacerdotes seglares, que no somos obligados, no estamos obligados a prometer la pobreza, es solo un estilo sencillo de vida. ¿Y los jesuitas?
Los jesuitas sí, que son los soldados del Papa, dicen que ellos hacen un voto especial de ser particularmente obediente al Papa, pero ellos se ocupan de las universidades, de la formación, etc. Porque he escuchado que dicen que los jesuitas son como sacerdotes más progresistas o más abiertos, más de mente abierta. ¿Es cierto eso? Bueno, eso va a encontrar en todo tipo de congregación gente ok. más progresista, como lo llamamos, digamos, más abiertos al mundo, y otros que son más de la conservadores, que dicen, no, tenemos que cuidar lo que hay, que hasta aquí ha funcionado, la iglesia ha vivido 2000 años, y cómo vamos a cambiar todito ahora de repente, ¿no? ¿Y usted en dónde se para? ¿O cuál es su Mire, pensamiento? sí, mi pensamiento no me considero ni izquierda ni derecha, ni progresista, sí. Yo quiero igual conservar lo bueno que hay en la iglesia, pero al otro lado quiero estar abierto a todo lo que es posible en base del fundamento de la fe. Para mí lo importante es que Cristo sea anunciado, que sea conocido y amado. Él es la fuerza que nos puede mantener fiel en el camino, porque cualquiera se puede cansar. Hacer el bien no siempre se paga con aplausos y no sé qué, sino con crítica. Usted sabe, la única manera cuando no te critican es no hacer nada. El que no hace nada, bueno, no ha hecho nada malo y que ya. Y hasta es la tentación de los cristianos que dicen, no, yo no hago nada ni peco. Pero el rico Epulón se fue al infierno por no hacer nada. Comía, bebía, vivía bien, pero no ha insultado, no ha tratado mal, nada, solo que no ha hecho el bien. Entonces yo sí. Pero ¿y qué opina usted acerca de, por ejemplo, no me acuerdo en qué año fue que el Papa Francisco dijo que no permitía el matrimonio entre dos hombres, por ejemplo, matrimonio homosexual, pero que permitía que puedan convivir juntos? ¿Qué opinión o sea, porque yo creo a ver, yo como también conozco de dogma conozco de la Biblia, Dios dijo claramente es hombre y mujer, y el hecho de que ya estén dos personas del mismo sexo conviviendo, para mí ya es un pecado. Entonces yo veía soy un pobre laico, una persona de a pie, pero no veía bien yo que el Padre Francisco, aunque yo no soy católico, pero yo no veía bien que el Padre Francisco diga o permita, o diga que la iglesia permite. Yo digo, ok, la iglesia puede permitir, pero Dios no lo permite. No, bueno, creo que sí, que eso ha causado mucho fide y supplican, se llama el papel que ha publicado el jefe del dicasterio para la fe. Y el malentendido, bueno, que se puede bendecir homosexuales o se puede bendecir una pareja divorciada, vuelta a casar, que viven en pecado también, según el concepto nuestro, en adulterio, porque el primer vínculo no se destruye, aunque uno de los dos sea infiel. Es verdad, se hiere gravemente el matrimonio, pero no se destruye, no se anula el vínculo. Entonces no puedo yo como sacerdote bendecir como que Dios da su sí, aprueba, etcétera, no puedo. Podemos hacer las bendiciones de las personas individuales, pero no la unión. Por eso el Papa, ay sí, todos los obispos de África han dicho que no, que todos juntos se han resistido. Yo he dicho lo mismo. Pero no he publicado mucho, dije ya, comienza a discutir y se malentiende. O sea, ¿usted está de acuerdo con los de África? Con los sí. africanos, o sea, no se debería bendecir. No, claro, no se puede. Eso significa bendecir el pecado. Exactamente. ¿Tiene usted correctamente? Claro que no. Creo que el Papa tampoco quería decir esto, pero parecía que lo decía. Y esto sí ha causado malestar entre muchos obispos, ¿no? Y entre los fieles que dicen que yo no entiendo cómo puede ser, ¿no? Sí. Otra pregunta, y con esto vamos a ir cerrando. Yo vengo del colegio Nazaret, como le decía, y ahí ellos
pertenecen, o esto pertenece a una, me parece que es orden sacerdotal, que se llama Communio Sanctorum. Esta Communio Sanctorum es otra, así como maristas, jesuitas. Sí. Ah, es otra más. Nada que ver, no es una congregación. no es. No es una congregación. ¿Y cuál es la diferencia? Hay requisitos, es una asociación de fieles laicos. Yo pertenezco, por ejemplo, a la Asociación de Fieles Laicos Santa María del Sí. Es una cosa que fundó el padre Otmar hace 40 años. Pero eso es una unión, como si usted pertenece como miembro pasivo al club de fútbol, no sé qué. Ah, ok, perfecto. ¿Cierto? Entiendo. Entonces comparten un ideal, pero cada uno vive su vida. ¿Y qué es el Opus Dei? El Opus Dei, si me pregunta, eso es una unión, no solo sacerdotal. Me pregunta, orden, no es una orden, es un instituto... para no decir, ahora no quiero meterme exactamente cómo se denominan, pero el Opus Dei sí tiene muchos laicos involucrados, tiene sacerdotes, numerarios. El Opus Dei es una unión de sacerdotes y laicos que se ha propuesto sobre todo de implantar una espiritualidad de trabajo, una espiritualidad cristiana del trabajo. Dice, el trabajo es el medio principal para santificarnos. Si usted como periodista hace un buen trabajo, informe a la gente con la verdad, y no es uno tipo Vogue que por aquí y por allá todo está, lo que te guste está permitido. Entonces, ese trabajo bien hecho nos exige sacrificio, exige que algo de una u otra forma uno es cancelado, es desacreditado, etcétera. Y el que hace esto para ofrecer un buen trabajo suyo al Señor, San Pablo dice, hagan lo que hagan, háganlo como si fuera para el Señor, y habla a los esclavos, hagan bien el trabajo, no importa en qué sea. Entonces el Opus Dei trata de vivir esto en todos los niveles de la vida. Llegar a la santidad a través del trabajo excelente, trabajo por excelencia. Eso, hacerlo. Bueno, otros tienen igual, por ejemplo, el padre, ¿cómo se llama? Adolfo Kolping, hay asociación Kolping, que tiene la misma cosa, la excelencia por el trabajo no en competencia, sino en cooperación, y sí, hay tantas diferentes facetas, ¿no? El Kolping tiene un colegio también que está al frente de Nazaret. Sí. Pero el padre Kolping, me imagino... Él se ocupaba en el siglo XIX de los chicos que vinieron del campo en las fábricas y fueron maltratados, explotados, 16 horas de trabajo. ¿En dónde fue? En Alemania, en la Revolución Industrial. Y después también los aprendices. Y él instituyó que se les trate bien los aprendices y que vayan migrando para que aprendan en diferentes lugares cosas técnicas y cosas buenas. Y hoy es una asociación de algunas decenas de miles de miembros y fomenten pequeños proyectos, que la gente pobre tenga manera de cómo progresar en algo, con microcréditos por aquí, con formación en cosas de la, panadería, no sé qué. Cualquier oficio que se pueda emprender. Sí, exacto. Ok, padre, monseñor, vamos a ir a la pausa comercial. Al regresar vamos a hablar acerca ya del trabajo que usted ha realizado en estos ya muy pronto 10 años que tiene al frente de la diócesis, ¿no? de Santo Domingo. Entonces vamos a ir a la pausa comercial, amigos televidentes, y ya regresamos.
Regresamos de la pausa comercial al tercer bloque de Bolígrafo Rojo. Estamos con Monseñor Bertrand Vic, hablando ahora en este bloque acerca de su trabajo en Santo Domingo. Hace aproximadamente 10 años, en pocos meses va a cumplir ya 10 años aquí en Santo Domingo. Entonces, ¿cuál ha sido el trabajo que usted ha realizado durante estos 10 años aquí en Santo Domingo? ¿Cuál fue el primer trabajo cuando llegó, su primera impresión al llegar aquí a Santo Domingo y hacerse cargo de la diócesis? Bueno, cuando vine a la diócesis, yo ya sabía del estado económico de la diócesis, pero el primer trabajo, no supiera que fue el primer trabajo, tendría que verse en alguna parte, lo he notado, pero no he tenido un cronista que escriba todas las cosas así. Pero en el campo pastoral o espiritual, iniciamos tantas misiones populares. Eso era un proyecto que a mí me entusiasmó. Fuimos con los decanos, hay 7 decanos, fuimos al oriente, a Zamora. El obispo de aquel tiempo, Monseñor Eras, practicaba este método, también Monseñor Cobb, donde se trata de involucrar a mucha gente en el quehacer de la iglesia, que se conversa, que se valore la cultura, que los jóvenes a los mayores, que se trata de conocer las raíces de las comunidades, quién ha hecho esto y qué lo otro, y con todos los medios que la iglesia tiene y donde quiere, digamos, aportar, sea en música, sea en la parte cultural, etcétera, tratar de movilizar estas fuerzas para hacer una comunidad viva, una comunidad que se involucra también en temas de cáritas, la ayuda social dentro de la parroquia, sin aporte de afuera, sino lo que se puede movilizar aquí para gente que está en algún tipo de problema. Santas misiones populares. Después de esto se cayó por el bendito COVID. Ah, claro. Cuando el polígrafo rojo comenzó, ya que se acabó la cosa también de las santas misiones populares, y lo que comenzamos o que intentamos era construir, crear pequeños grupos, hermandades o cofradías del Santísimo Sacramento, adoración. Nosotros sí, yo estoy convencido que una renovación de la iglesia siempre viene de una renovación de adentro, de una profundización en la fe, porque solo una cosa exterior nos puede entusiasmar algún tiempo, pero después ya se diluye. Entonces se ha comenzado a hacer capillas, ahora ya estoy en las cosas físicas, capillas de adoración. En algunas parroquias se han hecho con esta finalidad, que hay personas que vienen aquí, que oran por la parroquia, oran por la iglesia, no solo por sí misma y su familia, sino por las necesidades de la diócesis, de la iglesia, como son vocaciones, como son buenos agentes de pastoral. Necesitamos catequistas que digan, que enseñen lo que es, no lo que a ellos les parece, sino que transmiten el depósito de la fe, ¿no? Se ha formado o fomentado la infancia misionera. Había cosas que sí existían, pero que necesitaban un nuevo impulso. Anexamos nuestro seminario, ya no tenemos propio seminario aquí, sino anexamos nuestro seminario a lo de Guayaquil, donde hay 6 diócesis que envían sus chicos, porque si hay solo 10 o 12 chicos, mantener un propio seminario con profesores, con toda la infraestructura, para 10 es costísimo, claro. Sí, por eso hemos hecho eso y ya. Pude ordenar unos 18 hombres sacerdotes en 10 años, que me ha hecho muy contento, número considerable. Enviamos misioneros a Sucumbíos, a Orellana, a Aguarrico, Napo y en Macas. Tenemos misioneros nuestros para ayudarles. 2 están en Estados Unidos y sí, hay cosas que me llenan de... ¿Usted ordenó a Giovanni, al padre Giovanni? No, él ya estaba. Ah, ya estaba. Estaba, sí. Después, obras físicas, hemos construido capillas, el 10 de agosto, Girasoles, Ciudadela del Chofer, la iglesia de la Concordia, que se fue abajo en el terremoto.
Hemos reparado algunas capillas dañadas por el terremoto. La última que ahora la última ampliación que se ha hecho es San Cristóbal. Y terminamos la Catedral Buen Pastor. Cuando vine era solo como un sándwich sin relleno, ¿no? Y fabricamos en el fenómeno del terremoto, fabricamos más de 300 casas, tipo Hogar de Cristo para los damnificados en Esmeraldas y en Manabí. Y construimos 4 viviendas para sacerdotes ancianos en Santa Rosa, donde con silla de ruedas se puede ingresar y hasta en la ducha, pero hasta el momento nadie quiere ocupar. Lo que sí lo entiendo, yo mismo digo, sí, uno quiere quedarse en el último lugar donde uno está. El padre Orlando ahora está en la Manga del Cura. Está por allá. Ahí tiene una finquita. Ayer estuve en la mañana y le pregunté cómo anda. Bueno, de salud por allá, ¿no? Y el padre Vicente está en Santa Ana porque ya no puede ayudarse a sí mismo. Y el padre Álvaro está con la familia, siempre estuvo. Hicimos 8 cuartos que empezó algún ministerio, no sé si era el Mies, en Santa Ana y San Joaquín. Terminamos esto y tenemos más de 40 gente. Hemos podido aumentar de 30 a 40 ancianos que viven en Santa Ana, en la vía Quinité, no sé dónde sea. Y en COVID gastamos unos $400,000 para víveres, para que repartimos algunos trailers de arroz y otras cosas. Y la otra hicimos en Fasca, la plazoleta adoquinada, bueno, no es tanto, pero $17,000. Y la última obra fue Facenda de la Esperanza en Monterrey para drogadictos. Eso en agosto va a cumplir 1 año, en septiembre. Y ya. ¿Cuál es la diferencia entre, cuál es la entidad o la fundación que está por la avenida Puerto Isla, entre la Providencia y... La Fasca. Esa es la Fasca. La Fasca. ¿Y la Fundación Caritas, eso queda ahí mismo o dónde es la Fundación Caritas? Bueno, se llama Fasca Fundación Acción Social Caritas. Es lo mismo. Sí, pero digamos la Fasca es la Caritas organizada de la diócesis. Ya. Entonces hay atención médica, hay odontología, hay pediatría. ¿Y esta institución a qué se dedica? Nació en fondo con el centro para desnutridos, niños desnutridos, porque hace 30 años el padre Finbar y el padre Martin Kelly, 2 irlandeses, descubrieron que había muchos pequeños ataúdes en la funeraria. Dice, ¿por qué tal? No, aquí mueren muchos niños. Y se dieron cuenta que era por desnutrición, por malnutrición. Entonces se creó este centro de recuperación nutricional. Y tienen al año unos 5,000 consultas. Se quiere aportar con todos los medios para que la desnutrición infantil vaya reduciendo. Pero no es un orfanato entonces. No, las mamás vienen cuando se descubren en la parroquia, donde sea, un médico, alguien de personal de salud descubre que un niño tiene bajo peso, tiene deficiencias nutricionales, entonces les derivan aquí al centro. Okay. Y la mamá puede 15 días pasar con el niño, 3 o 3 semanas. Ahí. El niño, y la mamá aprende a cocinar, aprende lo que el niño necesita, ¿no? Ya. ¿Y la Casa Hogar de Jesús que está al lado de la Universidad Católica, eso qué es? ¿Eso es un orfanato o solo es para una escuelita? No, es una casa de acogimiento institucional. La Fasca tiene también 2 casas de acogimiento institucional. Una es creo que en la municipal, no sé la dirección exacta, y la otra está ahí mismo detrás del M. Talton. Y el M. Talton igual es un ambulatorio psiquiátrico que funcionaba muchos años con las hermanas hospitalarias de Quito. Y estos todos se han hecho viejitas y nos entregaron la obra y ahora Fasca asume esto. Ok, vamos a ir ya cerrando el programa con esta última pregunta y con esto terminamos el programa porque ya el tiempo se nos ha ido. Estamos ahora en un periodo en donde tenemos que el mundo, la Iglesia Católica tiene que elegir un nuevo Papa. El Papa Francisco ha fallecido
Me imagino que en esta semana se reunirá, el 7 de mayo me parece que dijeron que se iba a reunir el cónclave. Entonces empezará esta nueva elección. ¿Quiénes son los candidatos quiénes son los que se suena que van a ser los nuevos papas, y quién cree usted o quién considera usted que debería ser el nuevo papa? Si fuera el Espíritu Santo podría dar una respuesta, pero todos esperamos que sea el Espíritu Santo. Mire, los nombres que suenan, que son periodistas, que son gente que trata de crear opinión, etcétera, de crear tensión, que dice una cosa buena, del otro dice una cosa negativa, que no sé qué, y la gente, ¡ay, qué será para eso, para crear esa tensión! Pero mi manera es, bueno, me gustaría uno que otro más, etcétera, ¿no? Me hubiera gustado que una vez que fuera un papa negro, porque del Francisco, como era jesuita, pensaban que era papa negro, jesuitas andan negro, pero en manos de Dios. Especular me parece alguna forma ya. Nuestro cardenal, Monseñor Luis Cabreras, que está en el cónclave, podría dar más detalles, pero ni él... ¿Cuántos cardenales hay en Ecuador? Uno. ¿Uno? Uno. O sea que hay un cardenal por cada país. No, Italia tiene bastante cardenales, ¿no? Okay. ¿Y cómo se llega a ser cardenal? ¿Qué hay que hacer para llegar a ser un cardenal? Tratar de ser un buen obispo generalmente, aunque ni tiene que ser obispo. Había teólogos que fueron nombrados cardenal sin ser obispo. Ahí es un título honorífico en este sentido, ¿no? Y generalmente eran tan viejitos que ya no eran papables. Después de 80 años ya no puedes elegir ni ser... Bueno, ser elegido teóricamente sí. Pero entonces, ¿cómo se llega a ser cardenal? O sea, eso es ¿qué un requisitos misterio. hay? Es como, mire, ¿cómo se llega a ser obispo? No hay una escuela para obispos. Cuando nos nombran obispo, nos invitan a Roma y hay que pasar un curso 10 días o 15 días, no recuerdo bien, y ahí te hablan un poco diferentes cardenales qué significa ser obispo. Pero si no, no hay una escuela. Por eso dicen algunos padres, burlándose un poquito, dicen, para ser sacerdote necesita 7 años de estudio, para obispo 15 días, ¿qué será? Pero eso no depende, eso depende de la observación de otros obispos, de laicos y del nuncio. El nuncio tiene que buscar quién podría ser obispo y consulta a los obispos. No tienes uno que destaca, que es muy inteligente, muy santo, humilde y a todas las cosas. Y el mismo criterio me imagino que se maneja para conseguir cardenales. Sí, no sé, de los cardenales no sé cómo es sí, pero será un criterio similar. Gente destacada y ya, sí. O como aquí, es el presidente de la conferencia episcopal que fue nombrado cardenal. Sí, no sabemos por qué no el otro, Monseñor Alfredo. Bueno, él es unos años más joven que el cardenal nuestro, ¿no? Pero es primado de Quito, de Ecuador, es arzobispo de Quito. No sabemos eso, el Papa. Ok. Listo, Monseñor, muchísimas gracias por haber estado en esta entrevista. De nada. Gracias por su tiempo, gracias por contarnos su experiencia, su vida. A partir de ahora, entonces, la comunidad de Santo Domingo lo conocemos un poco más de lo que ya lo conocíamos por el trabajo que ha venido haciendo. Entonces, muchas gracias por su tiempo, por sus anécdotas. Y amigos televidentes, cerramos este programa del Bolígrafo Rojo. Yo ya me despido, pero Monseñor va a despedir el programa con un mensaje a la comunidad que lo está viendo en esta cámara. Sí, hermanos, no sé cuándo sale al aire esta emisión. Este domingo. A este domingo. Entonces yo les invito cordialmente de orar para que el Señor pueda manifestar claramente a través de los cardenales quién quiere Él como próximo Papa. La Iglesia siempre está en movimiento, pero sabemos que si el momento es crítico, el mundo está en un estado de desunión, de fragmentación, un mundo muy complejo, con toda esa cultura woke que va contra el corazón cristiano. Por eso yo les invito a tener una actitud de oración, a implorar a nuestro Dios que nos muestre el camino y que nos dé también en nuestro país, el Ecuador, un gobierno
que sepa descifrar bien las necesidades y, guiados por la luz del Espíritu Santo, tomar decisiones en bien de toda la comunidad. A todos ustedes un abrazo muy grande. Dios les pague por habernos acompañado. Hasta la próxima, sin bolígrafo. Muy bien, padre. Monseñor, muchísimas gracias. Un gusto. Gracias.